¿Hasta dónde tengo que bajar en una sentadilla? Es la pregunta del millón. ¿Tengo que bajar mucho? ¿Tengo que bajar poco? Hay muchos mitos y muchas dudas alrededor de este tema, pero justamente con este video lo que quiero es que dejes atrás ciertos mitos, que dejes atrás ciertas dudas y conozcas la verdad de la profundidad en la sentadilla. Que entiendas de una vez por todas cuál es la profundidad más o menos interesante para ganar masa muscular, para ganar fuerza, para mantener tus rodillas sanas y que por supuesto entiendas que el contexto es lo más importante. Empezamos. Me imagino que alguna vez has escuchado es que la mejor sentadilla es la sentadilla profunda. ¿Piensas que la sentadilla profunda es la mejor sentadilla? O por otro lado, ¿no? Porque está el otro bando, que dice que la sentadilla profunda pues es dañina, no hay que hacerla, ¿no? Siempre nos posicionamos en bandos. ¿Dónde estás tú? ¿Crees que es lo mejor o crees que hay que evitarlo? Bueno, yo rápidamente te voy a decir, te voy a hablar digamos, con cierta imparcialidad, basándome estrictamente pues, en lo que nos dice la ciencia y lo que nos dicen los estudios, ¿no? Rápidamente te las resumo, y es que nos hablan de sentadillas o de profundidades, y típicamente se habla de tres tipos de sentadilla, tres profundidades. Una sentadilla que es más parcial, está la otra sentadilla que es una sentadilla paralela o una sentadilla hasta la mitad, hasta que nuestro fémur, nuestra pierna está paralela al suelo, ¿vale? Y por otro lado está una tercera profundidad de sentadilla que viene a ser la sentadilla profunda, ¿no? Una sentadilla donde la cadera y nuestro fémur pues sobrepasa la paralela, baja un poquito más de nuestra paralela, ¿ok? Con el suelo. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Pues que a nivel de ganancia de masa muscular, a nivel del cuádriceps y a nivel del glúteo, por ejemplo, las mayores ganancias se obtienen a partir de la paralela, ¿sí? Es decir, bajando hasta que nuestro fémur, hasta que nuestras caderas queden paralelas al suelo, ¿sí? A partir de allí ya todo es positivo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si nosotros nos vamos un poco más abajo, nos vamos a una sentadilla profunda, pues se ven un poco más de ganancias, se ven un poco más de mejoras a nivel de cuádriceps y a nivel de glúteo. Es decir, a nivel de hipertrofia tenemos evidencia de que ir hasta, digamos, hasta la paralela o un poquito más abajo, una sentadilla profunda, pues es buena idea, ¿vale? Esto se debe a que hay un mayor rango de movimiento. Y con ese mayor rango de movimiento lo que conseguimos es una mayor elongación muscular, es decir, el músculo se elonga, pero se elonga bajo tensión, y al final eso es estrés, eso es un estímulo adicional, ¿vale? Que por otro lado, en una sentadilla parcial o en una sentadilla, en un cuarto de sentadilla, pues no se alcanza ese nivel de estímulo o no se alcanza ese nivel de elongación, de recorrido, porque finalmente el recorrido es muy pequeño, ¿vale? Por lo tanto, el estímulo es parcial, el estímulo es menor, ¿ok? A nivel de fuerza, por ejemplo, también nos empezamos a beneficiar a partir de, pues, conseguir como mínimo una sentadilla paralela, ¿vale? Si vamos hasta el final, hasta una sentadilla profunda, también nuestras ganancias a nivel de fuerza, pues, se ven todavía más beneficiadas, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, básicamente porque voy abarcando todo el espectro de movimiento. Una sentadilla parcial se queda corta justamente porque el recorrido es incompleto. Entonces yo voy a ganar fuerza en un área, en el área que yo trabaje. Esto es así. Tú vas a mejorar o te vas a hacer fuerte en donde trabajes. Y si tu rango de sentadilla es un rango muy pequeñito, muy parcial, pues ahí es donde vas a mejorar. Mientras que todo el resto de movimiento de rango pues no lo vas a trabajar, no lo vas a mejorar. ¿Qué ocurre? Que mientras vas ganando rango de movimiento, mientras vas profundizando un poco más, pues vas abarcando más rango y más rango útil donde puedes aplicar fuerza y donde vas a generar más, digamos, más ganancia a nivel de fuerza. Por hacerlo sencillo, rápido, sí, en una sentadilla profunda, en una sentadilla paralela, pues obtendrás muchos más beneficios a nivel de ganancia de masa muscular y a nivel de fuerza que en una sentadilla parcial. Pero es que también tenemos otro apartado,
Así que no solamente es la ganancia de fuerza y la ganancia de, de masa muscular, y es a nivel de pues, seguridad de las rodillas, ¿no? De fortalecimiento de nuestras articulaciones. Hay el bando, por supuesto, les preguntaba al principio, de aquellos que se posicionan a favor de la sentadilla profunda, y tenemos evidencia de que esto es beneficioso y de que nos va a ayudar. Pero bueno, también está el otro bando que pues piensa que esto es perjudicial y que no hay que hacerlo porque más bien estamos causando un daño, podemos causar un mayor desgaste en nuestras articulaciones, etc., ¿no? Sobre todo a nivel de rodilla, porque pensamos que las rodillas son, bueno, son súper delicadas y la realidad es diferente. La realidad es que, bueno, las lesiones o las molestias son multifactoriales, ¿sí? Es decir, dependen de varios factores, no solamente de un rango de movimiento, es decir, de llegar a una profundidad u otra, o no. El tema es que tenemos que entender que cuando nosotros hacemos una sentadilla con un recorrido completo, una sentadilla profunda, por ejemplo, o una sentadilla, al final una sentadilla paralela, no solamente, o sea, el hecho de que nuestra musculatura gane en fuerza, nuestra musculatura gane en volumen, aumente esa área de sección transversal, implica no solamente un crecimiento muscular, ¿vale? Es decir, nuestro músculo no es el único que se favorece de eso. Hay estructuras que están unidas al músculo, como es el tendón, y digamos de forma intrínseca a la articulación, como son los ligamentos, como son los cartílagos articulares, que al adaptarse al músculo, es decir, al volverse más fuerte, al volverse más grande, pues tiene mayor capacidad de aplicar fuerza, y esto pues repercute directamente en estas otras estructuras. Es decir, tu músculo no es el único que se va a fortalecer, ¿vale? Obligatoriamente se tienen que fortalecer el resto de estructuras para poder soportar esa demanda, ¿ok? Entonces, cuando yo hago un trabajo pues consciente, pues progresivo, mi músculo se va adaptando, pero es que también se van adaptando las demás estructuras, y finalmente lo que consigo es una articulación cada vez más estable, cada vez más segura, más fuerte, ¿vale? No solamente fortalezco el músculo, fortalezco todo lo que está alrededor. ¿Son peligrosas o es dañinas? No. Siempre y cuando, por ejemplo, tu contexto sea de una persona con unas articulaciones saludables, porque no, algo muy distinto es una persona que pues ya tiene una patología previa o ya tiene un diagnóstico previo o tiene una lesión previa, ¿no? Donde cierto rango de movimiento no es beneficioso, ¿vale? Durante su proceso de recuperación o durante alguna intervención. Por lo tanto, le va a interesar quizá una sentadilla más parcial o un trabajo isométrico o simplemente no ir a una sentadilla profunda porque eso desencadena una serie de eventos. En ese caso, pues tendría sentido no utilizar un rango completo, ¿vale? Cuando hay una predisposición previa, donde tampoco me interesa hacer un rango de movimiento completo, es decir, una sentadilla profunda. Aquí es donde entra el depende, ¿no? Depende de mi objetivo, pero también depende de mi anatomía, de mi estructura. Imagínate que un día estás con un compañero, con un amigo que vino, te visitó en tu casa, bueno, ese compañero, ese amigo dejó sus zapatos y se fue, pero resulta que esos zapatos o esas zapatillas a ti pues te encantan, siempre te han gustado y aprovechas el hecho de que, bueno, las dejo allí y tú dices, bueno, hoy me las pongo, aunque no sean de mi talla. Vamos a ver, ¿no? No importa, yo después se las devuelvo, no, a lo mejor ni se entera, yo me las puse, ¿no? Pero resulta que este zapato pues te queda igual, te queda apretado, no es de tu talla, y tú decides irte a trabajar con este zapato, ¿sí? ¿Cómo crees que vas a terminar tu jornada, ¿no? Después de que sales en la mañana con esos zapatos, a que vuelves en la tarde o en la noche con una zapatilla que no es de tu talla, un zapato que no es de tu talla? Seguramente vas a llegar con los pies molidos, con los pies adoloridos, ¿sí? Lógico, estás en un calzado o tu pie está en un espacio que no es adecuado para él, ¿no? Bueno, esto mismo ocurre con una sentadilla profunda para una persona que no está apta, que no es apta, que no está capacitada para hacer una sentadilla profunda. La profundidad de la sentadilla es un tema bastante individual, ¿vale? Nosotros podemos decir que sí, es la mejor sentadilla, es la que
deberíamos hacer para ganar más masa muscular, para ganar más fuerza, para tener unas articulaciones más saludables. Pero ¿qué pasa? Que si nuestra estructura, nuestra composición no es adecuada para hacer una sentadilla profunda, pues entonces no me va a convenir o no te va a convenir hacer una sentadilla profunda, ¿vale? Porque te vas a sentir incómodo, porque vas a empezar a notar ciertas molestias, se va a empezar a como a desmoronar, ¿no? Esa sentadilla. Finalmente, la sentadilla pierde estabilidad. Para determinar si una sentadilla profunda es buena para ti, pues hay que probar, por supuesto. Esto es, digamos, lo más importante antes de, o sea, una vez que sabemos que es bueno, que por acá la sentadilla parcial a lo mejor no me interesa tanto, pues ahora tengo que ver en la práctica qué sucede. ¿Puedo hacerla? ¿Me siento cómodo? La hago, ¿vale? ¿No la puedo hacer? Pues voy a trabajar hasta donde pueda, ¿sí? Hasta donde me sienta cómodo, hasta donde me sienta seguro, con una técnica pues que se mantenga estable, una buena técnica, ¿no? Finalmente, ahí es donde voy a trabajar, porque el principio que tenemos que basarnos nosotros no es en ver una imagen o ver a alguien que lo está haciendo y directamente pensar que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor esa persona tiene unas características, hay ciertos estándares que sí tengo que cumplir, ¿no? Pero por ejemplo la profundidad no es uno de ellos, la profundidad hay que probar y es algo individual. ¿Y me tengo que quedar en una sentadilla un poquito más arriba de la paralela? ¿O tengo que llegar hasta la paralela nada más? Pues hasta allí voy, hasta allí me quedo, ¿vale? Porque esa va a ser la mejor sentadilla para ti, independientemente de lo que digan los estudios, ¿vale? Si tú quieres añadir un trabajo, por ejemplo, de mayor profundidad, así como si fuera una sentadilla profunda, pues tienes otras opciones, ¿ok? No solamente está la sentadilla, como con barra, ¿no? Libre. Tienes opciones en máquina, por ejemplo, que nos asisten y nos ayudan a alcanzar un mayor rango de profundidad sin necesidad de comprometer otras zonas. Entonces, la cosa pasa por allí. ¿Tengo capacidad o tengo cualidades para hacer una sentadilla profunda? Adelante, lo hago. No las tengo, entonces puedo optar por otras opciones, ¿no? Herramientas que tengo muchas veces en los gimnasios. O incluso puedo también, algo que yo he hecho, ¿no? Es, bueno, yo no tengo la movilidad para hacer una sentadilla profunda, ni en los tobillos, ni tampoco demasiado en las caderas, entonces busco mejorar la movilidad en estas zonas. Hay ejercicios, hay protocolos que me ayudan a mejorar la movilidad tanto en los tobillos como en las caderas, que es principalmente donde está la limitación para hacer una sentadilla profunda. E incluso puedo añadir, por ejemplo, algo que yo utilizo, ¿no? Que es elevar el talón. Cuando yo elevo el talón, pues efectivamente puedo, digamos que compenso un poco la falta de movilidad en los tobillos y eso me permite hacer una sentadilla un poco más profunda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que como todo, cuando yo añado un tacón en el talón o una elevación, una cuña, me pongo zapatos específicos, especiales de sentadillas, de halterofilia, cuando coloco unos discos en los talones, que muchas personas lo suelen hacer también, yo lo hice. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es como que estuviera haciendo un ejercicio diferente, un ejercicio nuevo, ¿sí? Recuerda que si antes hacías una sentadilla parcial o antes hacías una sentadilla hasta la paralela, hasta ahí es donde has mejorado o hasta ahí es donde has trabajado. Todo lo que es de allí para abajo es desconocido o no estás adaptado a esa zona. Entonces tienes que tratarlo, hay que tratarlo como si fuera un nuevo ejercicio, una nueva progresión. Es decir, si yo levantaba 100 kilos en sentadilla, hasta la paralela o en una sentadilla parcial, por el hecho de ponerme unos talones, o sea, de elevar los talones para hacer una sentadilla profunda, no quiere decir que ahora yo pues me pongo los 100 kilos y hago una sentadilla profunda y todo va a estar bien, ¿no? Porque hay un rango de movimiento, tengo que aprender a moverme ahora en ese rango de movimiento, en una sentadilla profunda, pues con esta ayuda, ¿sí? Compañero, compañera, esto es todo lo que quería compartir contigo. Si te ha gustado, si te ha servido, dale like y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que comparto, para que apoyes este canal y podamos seguir creciendo juntos. Un fuerte abrazo.